Vamos con nuestra sección En Contexto. Y como es costumbre, ponemos en perspectiva una de las noticias más importantes de esta jornada y por ello saludo a esta hora en el estudio a mi compañera El María Angulo. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti, Andrés. Bienvenida a él. Hoy vamos a poner en contexto el choque de dos trenes que deja al menos 39 víctimas, 40 según el más reciente reporte, y más de un centenar de heridos en Córdoba, España, en el que ha sido descrito por las autoridades locales como el mayor accidente ferroviario registrado en el país en los últimos 15 años. Por ello le pregunto, ¿cómo ocurrió exactamente este accidente y qué se sabe? Bueno, Andrés, pues lo que se sabe hasta el momento sobre este accidente ferroviario registrado a la altura de Adamuz, que es una localidad de la provincia española de Córdoba, en el sur del país, es que dos trenes de alta velocidad chocaron ayer domingo 18 de enero a las 7:45 de la tarde. Los dos trenes involucrados eran, por un lado, el Iryo 6189 con 8 vagones que cubría la ruta Málaga-Madrid con 294 pasajeros a bordo, mientras que por el otro lado se encontraba el tren Albia 2384 operado por Renfe, que iba de Madrid a Huelva con 187 pasajeros a bordo, alrededor de 4 vagones. Según lo que ha sido indicado por el administrador de estructuras ferroviarias de España, que es conocido por sus siglas como ADIF, se cree que el tren Iryo habría invadido la vía contigua por la que circulaba el tren Albia. Algunos de los datos claves sobre el caso son que el tramo en el que se registró el incidente es recto. Sin embargo, en cercanías a este punto hay un cambio de agujas que, recordemos, es lo que permite el movimiento de los trenes de una vía a otra. Todavía, Andrés, no han sido determinadas las causas específicas de este descarrilamiento, pero al respecto las autoridades han indicado que esto tomará varios meses o quizá un año. Justamente para lograrlo, el Ministerio de Transporte de España reportó que fue abierto un expediente especial en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF, que es la que se encargará de llevar a cabo indagaciones para identificar a ciencia cierta qué fue lo que produjo el accidente, que hoy, como vemos, enluta a España entera y de hecho por el cual el gobierno del mandatario español Pedro Sánchez ha decretado 3 días de luto nacional. Vamos a profundizar en el accidente en sí. ¿A qué velocidad iban los trenes implicados en este descarrilamiento? De hecho, sobre el accidente es clave saber, Andrés, que como vemos en pantalla en esta ilustración que preparamos precisamente para entender el hecho, es que el tren Iryo se salió de la vía de 3 vagones, se descarrilaron. El Iryo iba hacia Madrid a una velocidad de 210 kilómetros por hora, mientras que el otro tren, el Albia, venía a 205 kilómetros por hora. Este tren habría intentado detenerse, pero no logró esquivar o evitar el choque de los vagones del Iryo que se salieron de la vía. Lo reportado por fuentes oficiales da cuenta de que esta sucesión de hechos se habría dado en apenas 20 segundos, lo que es considerado como un periodo de tiempo demasiado corto para que se activara el sistema interno de frenado de emergencia. Estamos hablando entonces de que los últimos vagones del Iryo chocaron con los primeros del Albia. El primer vagón del Albia se estima que en ese vagón estaban 37 pasajeros y en el segundo 16 pasajeros, como hemos visto ya en las imágenes sobre el hecho que han sido difundidas por canales internacionales de televisión. El Albia se precipitó por un talud de 4 metros de profundidad que está contiguo a la línea ferroviaria por la cual se desplazaba, que, recordemos, Andrés, es la más antigua de la red ferroviaria de alta velocidad de España y que fue inaugurada en el año 1992. El que sigue ahora, ¿a qué apuntan los expertos? ¿Se habían reportado ya accidentes en esta vía? Lo que sigue ahora es el avance de la investigación para esclarecer la causa puntual del accidente. Este lunes, Álvaro Fernández Heredia, quien es el presidente de la compañía Renfe, que opera el tren Albia, indicó a la prensa local que de momento se ha descartado la posibilidad de que se haya tratado de una falla humana, debido a que en el hipotético caso de que el maquinista hubiera tomado una decisión incorrecta, el mismo sistema operativo lo hubiera corregido, por lo que instó a la población, Andrés, a esperar los resultados de las indagaciones
indagaciones y a no especular sobre el caso. Sin embargo, expertos como César Franco, quien es el presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales de España, han precisado que uno de los elementos clave para la investigación en los próximos meses, sin duda, serán las ruedas de los últimos vagones del tren implicado, así como también evaluar el tramo de la vía de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, al igual que adelantar inspecciones para saber si tal vez se encontraban elementos extraños sobre la vía en la que se registró el incidente. En este contexto, vale la pena decir que el tren Iryo, que fue el que se descarriló, había sido revisado tan solo 4 días antes de que se presentara este incidente, es decir, el pasado 15 de enero. Así como que se trata de un tren relativamente nuevo debido a que fue fabricado en el año 2022, de acuerdo con los datos entregados por la compañía operadora del servicio. Sobre si se han presentado incidentes de este tipo en esta línea, lo que ha indicado la red ADIF es que en 2025 se habían reportado al menos 7 incidentes en la infraestructura Adamuz. De hecho, esta publicación en la red social X, que data del 23 de diciembre del año pasado, indica que debido a una avería en los desvíos justamente entre Adamuz y Córdoba, los trenes de alta velocidad que circulaban entre Madrid y Andalucía podían haber quedado retrasados. Demos una mirada al pasado, hablemos de los accidentes más graves que se han presentado. Andrés, tocamos un punto importante y es que se han registrado otros accidentes de este tipo. De hecho, en los últimos 22 años se han presentado 6 que han sido considerados como las tragedias ferroviarias más graves de toda Europa. El primero de ellos se dio el 22 de julio de 2004, cuando 38 personas murieron en Turquía por el descarrilamiento de un tren de alta velocidad que cubría la ruta Estambul-Ankara. También figura el siniestro del 23 de enero de 2006, en el que un fallo en los frenos provocó la muerte de 46 personas en el descarrilamiento de un tren en Montenegro. De igual manera figura el accidente del 12 de octubre de 2010, que es considerado como el peor accidente ferroviario en la historia de Ucrania, en el que murieron 43 personas. También se habla del incidente del 24 de julio de 2013, que dejó 80 muertos, justamente, Andrés, en España, y también por el descarrilamiento de un tren en la ruta Madrid-Ferrol. El accidente del 12 de julio de 2016, también, que se dio en Italia, que dejó un saldo de 23 fallecidos por el choque entre 2 trenes regionales en el sur del país. Y finalmente, lo que sucedió en Turquía el 8 de julio de 2018 con el descarrilamiento de un tren en la línea entre Edirne y Estambul. Y finalmente hablemos de la identificación de las víctimas, que se muestra como un reto. ¿Qué es lo que viene ahora? Pues lo que indicó la Guardia Civil española es que recogerán muestras de ADN de familiares de las víctimas en Córdoba. Esto, Andrés, tras la activación del protocolo español de actuación médico-forense y de que los sistemas que emplea la policía científica de ese país en el manejo de sucesos de este tipo con múltiples víctimas fueran activados. Las labores de identificación ya iniciaron. También fue puesta a disposición de los ciudadanos una oficina especial en la Comandancia de Córdoba para que quienes crean que sus familiares o conocidos pudieron estar ahí en el momento del incidente reporten el caso o aporten pruebas que se sumen, Andrés, al cotejo de los datos sobre el caso. Así las cosas, habrá que esperar cómo avanzan las investigaciones en medio de un contexto de luto de las familias y del reclamo de expertos en transporte que piden mayores medidas para que, Andrés, esta historia no se repita. Así es, María Angulo, muchas gracias nuevamente, muchas gracias, le digo por primera vez aquí. Nos vemos entonces mañana para poner en contexto otra noticia de la actualidad. Así es, Andrés, mañana nos vemos. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Los dejamos con nuestra crónica Desinformando. Quédense con nosotros.